voy a abordar el tema del panorama actual de las APPs y en particular enfocado a las reglas de transparencia que aplican en los arbitrajes de estos contratos y la transparencia durante el desarrollo de los proyectos de APPs. Entonces, primero, quisiera empezar diciendo que, al igual que en el caso de la ley de contrataciones con el Estado, también la ley de APPs vigente, ¿no? El decreto legislativo 1362, regula el principio de transparencia, como bien lo hemos escuchado al inicio, como un principio que rige todas las fases de los proyectos de APPs. Ahora, ¿qué significa en específico el principio de transparencia? En principio, este principio establece que toda la información, tanto cuantitativa como cualitativa, que se utilice para la toma de decisiones durante la evaluación, desarrollo, implementación y rendición de cuentas de un proyecto, es de conocimiento público. Es decir, lo que busca la norma es que toda aquella información, documentos, informes, opiniones generadas por las entidades públicas durante la etapa del diseño de un proyecto de APPs, de la fase del diseño del contrato, estructuración y durante la ejecución contractual sean de acceso público, ¿no? Sin embargo, eso tiene que compatibilizarse con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece 3 excepciones para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública. La excepción que es relevante para efectos de este caso es la información confidencial, que está definida en la Ley de Transparencia como, entre otros supuestos, aquella información generada por los abogados de las entidades o por los asesores jurídicos de las entidades que puedan revelar la estrategia que esa entidad va a adoptar en el marco de un proceso administrativo, judicial o arbitral. Entonces, esto es muy importante porque en mi experiencia he visto casos en los que opiniones, informes que debieran ser públicos, ¿no? Por el principio de transparencia, terminan siendo denegado su acceso en base a esta interpretación de que se trataría de una información confidencial. Entonces, aquí lo importante es señalar que este principio es un principio, digamos, esta excepción al principio es restrictiva, debe ser interpretada de manera restrictiva y teniendo en cuenta que se trata de supuestos taxativos, es decir, solo se puede limitar el derecho de acceso a la información pública en los casos exclusivamente y taxativamente previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, ese era un primer punto que quería abordar. Y bueno, un segundo punto es, como sabemos, todas las controversias que surjan en el marco de los contratos de APPs se resuelven vía arbitraje. Y esto es así porque la propia norma que regula este tipo de contratos, el decreto legislativo 1362, lo prevé de esa forma. Esto que puede parecernos a todos muy normal, muy usual, estamos acostumbrados, ya sabemos que en el Perú las controversias que surjan en el marco tanto de contratos bajo ley de contrataciones como bajo norma de APP, se resuelven vía arbitraje. Matías entendió. Un momentito, por favor, doctora, disculpe. Estimada Victoria Pérez, por favor, su audio. Muchas gracias. Siga, por favor, doctora Natalia. Sí, entonces les decía, esto que nos puede parecer muy normal en nuestro país, no es la regla en la región ni en otros países, ¿no? En nuestro caso, si no tuviéramos una norma expresa en la ley de APPs, ¿no? Que nos diga que los contratos deben incluir una cláusula arbitral, entonces podríamos discutir cuál sería la vía para resolver estas controversias y debiera seguir la regla
si no tuviéramos esta norma de resolverse a través de, por ejemplo, el proceso contencioso administrativo, que como sabemos está pensado para los actos administrativos y no los contratos. Entonces, todas las controversias se resuelven en el marco de un contrato de APP, se resuelven a través del arbitraje, porque así lo dice el decreto legislativo 1362. Como parte de la regulación que establece esta norma para el arbitraje, hay ciertas reglas específicas, especiales, pero realmente no es una regulación sustantiva que sea parte de lo que señala la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071. Entonces, una de las reglas especiales que tiene que ver con el tema que me convoca el día de hoy es la publicidad de los laudos, ¿no? Y aquí con esto quisiera entrar al punto de las reglas de transparencia en dos momentos de los arbitrajes en materia de APP. Uno primero que es antes de la emisión del laudo arbitral y el segundo escenario que es una vez que el laudo arbitral ya se ha emitido. En el primer escenario, es decir, cuando el proceso arbitral todavía está en curso, ¿no? Aplica la regla general de todo arbitraje, que es la confidencialidad. Es decir, las actuaciones que se den en el marco del arbitraje, llámese la audiencia, los escritos que presenten las partes, son confidenciales. Tan es así que si es que el representante de la entidad que está sometida a arbitraje va a la audiencia, este representante tiene el deber de guardar confidencialidad respecto de lo que está sucediendo en el marco de esta audiencia. No podría, por ejemplo, tuitear o hacer declaraciones en prensa sobre el contenido y lo que está, las actividades que se están desarrollando en el marco de esta audiencia. Entonces, en una fase previa a la emisión del laudo, no hay una regla especial por ser un arbitraje con el Estado que permita romper la confidencialidad que caracteriza a los arbitrajes. Lo que sí tenemos es en este segundo escenario, una vez que el arbitraje, el proceso arbitral concluyó y se emitió el laudo arbitral, aquí sí tenemos una regla especial en el 1362, en el decreto legislativo 1362, que también se encontraba previsto en las normas que lo anteceden, que señala que los laudos son públicos. Y los laudos, me refiero a los laudos emitidos en el marco de estos contratos de PPs, ¿no? Y estos laudos deben publicarse en las páginas web de las entidades que han sido sometidas a arbitraje, ¿no? Sobre este punto, entonces, esto es algo bastante relevante porque, como sabemos, un arbitraje entre dos privados es confidencial, incluyendo el laudo, ¿no? Salvo que las partes levanten esta confidencialidad, nadie más que ellas puede acceder al laudo. Cuando una entidad estatal interviene, el laudo se hace público. Entonces, esto es una característica particular de los contratos, de los arbitrajes con el Estado y en particular de los arbitrajes en el marco de contratos de APPs. Ahora, una cuestión adicional que también es importante tener en cuenta es la intervención, el rol que tienen los organismos reguladores que pueden, de acuerdo al decreto legislativo 1362, pueden intervenir en los arbitrajes que se generen siempre y cuando se discutan en estos procesos alguna materia o alguna decisión, por ejemplo, una penalidad aplicada en el marco del contrato por OSITRAN, por poner algún ejemplo. En ese caso podría OSITRAN intervenir en el arbitraje. Y si es que así lo decidiera, intervenir en el arbitraje, la entidad solicitara que este organismo participe, la norma establece que el tribunal o el árbitro, ¿no? Dependiendo de cómo se haya pactado la cláusula arbitral,
están obligados a aceptar la participación de este organismo regulador en el arbitraje. La participación de este organismo regulador no es a título de parte, ¿no? Sino más bien es como un tercero coadyuvante a la entidad contratante, al concedente. Vamos a usar el ejemplo de una APP típica, que es el contrato de concesión, y busca dar información, insumos para que el tribunal tenga un mejor panorama de las materias que se van a someter a su resolución, ¿no? Cuando se trata de temas vinculados con decisiones o materias de competencia de los organismos reguladores. ¿Esto tiene un impacto en la transparencia? Sí, porque ya vemos que se está ampliando el ámbito de lo que sería la confidencialidad en el desarrollo del proceso arbitral entre las partes al organismo regulador, que por su rol interviene de manera permanente en la ejecución de un contrato de APPs. En realidad, sobre la transparencia, creo que son esos los principales comentarios. Algo que me ha tocado ver en la experiencia y que tal vez sea útil para quienes nos escuchan el día de hoy, es que esta regla de transparencia, por muy clara que parezca, ¿no? Por muy simple que parezca, da lugar a muchas discusiones. ¿Por qué? Porque hay una... no hay un comportamiento, digamos, acorde a lo que dice el propio, a la confidencialidad del arbitraje mientras este está en curso, por parte de muchas entidades públicas, y se generan incidentes a lo largo de las audiencias, que requieren incluso la participación del tribunal con alguna decisión previa. Me ha tocado estar en audiencias, en arbitrajes de contratos APPs, en este caso internacionales, en donde había esta situación de tuitear, ¿no? De tuitear cosas que habían pasado en la audiencia, ¿no? Y eso que puede parecer, bueno, está reportando para qué está yendo de viaje a este lugar, a participar en una audiencia. Eso es una clara violación de la confidencialidad. Entonces, hay que tener en cuenta transparencia, sí, pero estamos también, digamos, tenemos que sopesar la transparencia con la confidencialidad del arbitraje mientras eso está en curso, y respetar las reglas que están establecidas, porque son dos principios igualmente importantes y que buscan proteger intereses que son valiosos para nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Que es el derecho al debido proceso, a la defensa, a evitar injerencias y sobre todo la presión, ¿no? Sobre quienes van a resolver el caso, que son los árbitros. Y digamos en la fase previa a una controversia, en la fase de ejecución de un contrato de APP, aquí la regla es la que mencioné al inicio de mi exposición, que es toda aquella información que no esté vinculada con la estrategia de la entidad en un proceso administrativo, judicial o arbitral, es pública. Hay un mecanismo para cuestionar, cuando decimos es pública, nos referimos a que no solamente es pública para que la contraparte pueda acceder a ella, sino cualquier ciudadano puede tener acceso a esta información a través de una solicitud de acceso a la información pública, y puede iniciar los mecanismos para cuestionar esto y llevarlo ante el Tribunal de Transparencia en caso sea denegada de manera arbitraria estas solicitudes. Entonces, creo que en cuanto a la transparencia, la regulación a nivel de norma es adecuada. Lo que falta reforzar es la aplicación adecuada de esta norma por parte de las entidades concedentes y de las propias autoridades, ¿no? Que están llamadas a intervenir, ya sea en la fase de ejecución de los contratos de APPs, como en
en la fase de resolución de controversias en el marco de arbitraje. Creo que conforme a lo que hemos escuchado de la doctora Ceballos y de la doctora Aguilar, estamos alineados en que la transparencia es un principio importante que hay que respetar y hay que fomentar en el marco del desarrollo y ejecución tanto de los contratos de obra pública como de APPs, como en la fase de solución de controversias. Por mi parte, lo que quisiera resaltar de lo que se ha mencionado es que durante la ejecución de los contratos de APPs, la regla general debe ser la transparencia que permita a cualquier ciudadano peruano o extranjero, cualquier ciudadano, tener acceso a aquellos documentos de información que ha servido de base para que las entidades contratantes tomen decisiones en el marco de la ejecución de un contrato, específicamente un contrato de gestión público-privada. La única excepción a esta regla son los supuestos específicamente previstos en el TUO de la Ley de Transparencia como información confidencial, que como lo comenté en su momento, es básicamente aquella información de los abogados, protegida por privilegio, ¿no? Información confidencial, tanto de los defensores externos o internos de las entidades, que puedan revelar la estrategia que la entidad va a seguir en un determinado proceso. Esa debe ser la regla durante la ejecución del contrato de APP. Cuando nos encontramos en el marco de un arbitraje, ya cuando hay una controversia entre las partes, hay diferentes reglas que aplican. No voy a volver a repetir la ponencia muy exhaustiva que escuchamos de la doctora Ceballos sobre las distintas reglas aplicables en los distintos centros arbitrales y dependiendo de si se trata de un arbitraje comercial o de inversión. Lo único que hay que resaltar es que, o que es importante, digamos, resaltar, es que la ley peruana de APPs establece la obligación, ¿no? De la mano del artículo 51 de la ley de arbitraje, establece la obligación de las propias entidades públicas de hacer público los laudos que se emitan en el marco de sus arbitrajes. Esto quiere decir que cualquier persona puede, vía una solicitud de acceso a la información pública, pedir una copia de este laudo. Lo cual tiene todos los beneficios que ya se señaló, particularmente el poder saber cómo fue, cuáles fueron las decisiones, el razonamiento que siguió el tribunal para decidir una determinada controversia en favor o en contra del Estado y favorecer así que hayan mayores controles respecto al uso de los recursos públicos. Lo que aún queda, digamos, sujeto a una confidencialidad vendrían a ser las actuaciones arbitrales mientras está en trámite el proceso arbitral, salvo aquellas excepciones que, como ya le mencionó la doctora Ceballos, aplican porque hay reglas específicas establecidas, por ejemplo, en el caso de los arbitrajes ante el CIADI, ¿no? Que no se trata de arbitrajes contractuales, sino de arbitrajes bajo tratado, que es otro marco el que aplica. Entonces, con esas ideas creo que concluyen mis reflexiones finales. Muchas gracias.